Hola, muy buen día. Espero que pues estén teniendo un muy buen día ustedes. Me disculpo por no haber estado el sábado en vivo. Resulta que no era mi estómago, era mi páncreas. Entonces, pues no me he sentido nada bien durante estos días. Una razón más para alimentarse bien. Entonces, cuídense mucho en esa parte, en lo que comen, porque de verdad que sí tienen impacto. Vamos a terminar el día de hoy con nuestro último tema de la clase, que es programas de educación alimentaria. Ya hablamos un poquito a lo largo de estas clases sobre lo que es la educación, la comunicación, el proceso que se tiene que seguir para poder llevar a cabo la emisión del mensaje, los materiales que podemos utilizar. Hemos visto que la información, la misma información, puede ser, más bien, el mismo tema puede ser tratado con diferentes grupos poblacionales, solamente hay que cambiar un poco la manera en que se transmite la información. Y vimos también el impacto que puede llegar a tener la mercadotecnia, los anuncios, la publicidad en la elección de los alimentos. Y el día de hoy vamos a culminar con el tema de programas. Los programas van a ser toda esa serie de actividades, de estrategias, de situaciones que vamos a aplicar en algún grupo, en alguna población, con el objetivo, como ya lo hemos estado hablando, de mejorar sus prácticas alimentarias. Cosas que nosotros pudiéramos considerar como indeseables o negativas, y lo que vamos a buscar a través del establecimiento de estos programas es que exista un cambio hacia algo positivo. Como ya lo hemos estado hablando, el consumo de refresco, el sedentarismo, la falta en el consumo de verduras, de frutas, promover el consumo de agua. Todo ese tipo de cuestiones podemos cambiarlas o buscaremos cambiarlas a partir del establecimiento, el desarrollo de estos programas. Entonces, todo lo que hemos estado platicando sobre educación nutricional lo vamos a poner en práctica a través de estos programas enfocados, en la mayoría de las ocasiones, a comunidades. Vamos a trabajar a nivel poblacional, a nivel comunitario, pero es muy importante que no perdamos de vista al individuo. Ajá. Al final de cuentas, si bien estamos trabajando con grupos grandes, estos grupos están formados por personas, ¿sí?, que forman parte de una familia o de una sociedad. Entonces, siempre tenemos que tomar en cuenta la cuestión también individual, aun cuando no vamos a hacer justamente estas evaluaciones individuales, esta aplicación de forma individual, sí debemos de considerar a cada persona. Y saber que durante la aplicación de los programas vamos a tener un contacto muy directo con las personas. Ajá. Nosotros como educadores con el resto de la comunidad. Vamos a tener una interacción prácticamente durante todo el tiempo, desde el momento del diagnóstico hasta la evaluación. Ajá. Por eso siempre también es importante la actitud, la manera en la que nosotros llegamos, la manera en que nos presentamos, cómo nos conducimos con la gente dentro de la comunidad, que muchas veces eso es la clave para lograr pues, el éxito de los programas alimentarios. Y como lo hemos estado viendo, la educación nutricional pues generalmente va a tener un sentido colectivo. Vamos a estar trabajando en grupos de personas. Y por esto es muy necesario que apliquemos la comunicación social. ¿Y qué es la comunicación social? Bueno, la vamos a definir como un conjunto de normas que van a regir la forma en la que interactúan los individuos de una misma cultura, de un mismo grupo, de, ¿no?, un mismo momento en el tiempo, ¿no? Y por ello vamos a lograr o vamos a pretender lograr cambios a mediano o a largo plazo a través justo de esta aplicación de la comunicación social. Para que un programa alimentario, un programa nutricional pueda tener éxito, pueda tener resultados positivos, pueda tener un impacto, es necesario que esté basado en las conductas del grupo en donde se va a aplicar. Ajá. Por eso es tan importante que haya un diagnóstico previo.
que nosotros podamos identificar antes de establecer un programa qué es lo que la comunidad necesita, cuáles son las conductas o las prácticas que ahí se están desarrollando. Y a partir de eso poder entonces hacer nosotros un diseño de programa. Por ejemplo, en el programa de oportunidades que todos conocemos, que antes fue Solidaridad y después fue Prospera, se daban pláticas educativas que en realidad nunca resultaron efectivas. Después de investigar, ¿no? Después de haber hecho ya la aplicación y realizar una investigación, se recomendó que estas pláticas fueran reemplazadas por talleres. Y la idea es que estos talleres promovieran la participación activa de la población. Entonces, quienes aplicaban este programa se dieron cuenta que el llevar pláticas que resultaban únicamente teóricas, donde la gente solamente recibía información, pero no veía realmente como la aplicación en su vida, pues no estaban teniendo tanto impacto. Entonces se sugirió cambiar por talleres. Si nosotros, por ejemplo, diéramos una plática sobre leyes de alimentación o sobre cómo tener una alimentación equilibrada, cómo incluir todos los grupos de alimentación. Y nosotros les ponemos un cartel donde viene el plato, les hablamos de cada alimento que integra el plato, y los nutrimentos, y los beneficios que puede tener su consumo. Es probable que algunas personas se queden con esa información y que incluso pudieran en algún momento replicarlo en otro espacio. Pero la mayoría de la gente probablemente necesite un poco más de aplicación práctica. Si nosotros en lugar de estar dando pura información teórica, organizamos un taller en donde hacemos que la gente elabore, por ejemplo, un platillo integrando alimentos en los diferentes grupos, pues eso puede tener un mayor impacto y puede incluso ser más sencillo de entender. Y bueno, debemos considerar lo importante que es la participación de la población en todas las etapas de planificación de nuestro proyecto. Debemos de hacer que la gente participe desde el momento en el que nosotros ponemos un pie en la comunidad. En ese momento hay que lograr una interacción con la gente de la comunidad para que a través de esta interacción ganemos confianza y que con esto ellos puedan o decidan participar de forma activa en el proyecto. No se trata solamente de que la gente acepte ir a las pláticas, ir a los talleres, sino que la gente aporte de ideas, pues les digo, sea una participación mucho más activa. Y vamos a establecer una comunicación mediante diversos canales. Lo que queremos es crear un esquema que sea novedoso, creativo, utilizando técnicas de la mercadotecnia social que nos permitan transmitir mensajes, ya sea mensajes gráficos, mensajes audiovisuales, que esto pueda aumentar nuestro impacto. Entonces también podemos utilizar, por ejemplo, cuando nosotros vayamos a llegar a una comunidad a trabajar, podemos hacer uso de carteles, ¿no? Y en esos carteles nosotros vamos a poner que se va a estar trabajando un programa de educación nutricional para mujeres embarazadas. Puede ser que algunas personas les llame la atención el cartel, sobre todo si utilizamos colores vivos, colores impactantes o imágenes, y se detengan a leer la información. Es probable. Habrá muchas otras personas que vean que está un cartel y no hagan caso, sigan su camino, ¿no? Y no presten atención. Entonces, en este caso, habrá que hacer uso también de otros métodos, ¿no? Como los audiovisuales, videos, audios, perifoneos, que permitan que la gente esté un poquito más alerta de lo que va a estar sucediendo en su comunidad. Probablemente no haya las condiciones propicias para poder estar proyectando un video, pero sí hacer una grabación y en una camionetita, en un carro de perifoneo, estarlo pasando por la comunidad o incluso, por ejemplo, en las bocinas de los altavoces que muchas veces hay en las iglesias, en las parroquias también, a través de eso estar informando. Lo importante es poder transmitir un mensaje y tener un impacto en la población para con esto crear como cierta expectativa y que la gente tenga ganas de participar, de qué trata esto, ¿no? De qué va esto que me están
contando. Entonces vamos a hablar un poco sobre cómo se dan las bases de los programas de educación nutricional. ¿Cómo tendríamos que irlo aplicando, desarrollando primero que nada? Entonces, la programación va a ser la parte inicial con lo que vamos a arrancar el proyecto. Y se trata de un proceso de análisis y de diseño. Y en este proceso de análisis pretendemos establecer una justificación del programa. La justificación es una pieza muy importante de cualquier proyecto, de cualquier cosa que hagamos, porque de ahí parte la necesidad o la importancia de establecer, de desarrollar este proyecto. Muy bien. Entonces, para poder establecer una justificación, es necesario que nosotros conozcamos los antecedentes o las necesidades previas de mi comunidad. Para eso, nuevamente, tengo que ir, tengo que acercarme, tengo que estar en contacto directo con la gente, preguntarles, escuchar cuáles son sus necesidades y con eso poder establecer mi justificación. Decir, voy a hacer este proyecto porque las necesidades que se tienen en esta comunidad son estas, ¿no? Y van a poder ser atacadas con mirada. Hay que priorizar los problemas, ¿no? Definir estrategias, establecer objetivos, establecer metas, planificar actividades. Dentro de la parte de la programación es muy importante estimar los recursos con los que contamos, definir cuánto dinero voy a tener, cuántos recursos humanos voy a tener, ¿no? Qué personas van a participar, qué perfil tienen las personas que van a participar en este proyecto, entonces qué actividades puede realizar cada uno. Entonces es muy importante tener en cuenta los recursos. Si voy a tener a lo mejor un carro para poder llegar a las comunidades y entonces poder llevar materiales más grandes, si tengo un proyector, si en el lugar va a haber luz, si solamente es una explanada y tengo un árbol que me da sombra, todo ese tipo de cosas lo tenemos que considerar dentro de la planeación. Es muy importante. Y la priorización de los problemas también es indispensable. Si yo llego a una comunidad y resulta que en esta comunidad hay problemas de sobrepeso, obesidad, diabetes, y también hay anemia, y hay niños con desnutrición, hay mujeres embarazadas en alto riesgo, y hay muchos adultos mayores, y entonces yo pretendo establecer un programa que abarque todos estos problemas, que ataque todas estas condiciones, es muy probable que mi programa no termine teniendo impacto. Entonces, es importante que yo haga una priorización, que diga qué es lo más importante por ahora para atacar en esta población. ¿Es el problema de malnutrición por exceso? Bueno, pues entonces voy a establecer un programa que nos ayude con la pérdida de peso. Y a partir de la pérdida de peso puede ser que vayan mejorando marcadores bioquímicos, por ejemplo, en el tema de la diabetes, o marcadores clínicos en el tema de la hipertensión, que a través de atacar un problema se pueda ir trabajando también con los problemas adyacentes. Muy bien. Aquí también, aun cuando es el proceso inicial, la primera fase, es importante tomar en cuenta cómo voy a gestionar todo mi proyecto, ¿no? Hasta las últimas fases, y cómo voy a evaluar mi proyecto. Porque muchas veces a la hora de planear, se nos olvida la parte de la evaluación. Si nosotros no tenemos claro qué vamos a evaluar y cómo lo vamos a evaluar, es imposible que al final de la aplicación de nuestro proyecto sepamos si realmente tuvimos un impacto, si realmente hicimos algo como favorable por esa población, si hubo un cambio, si hubo una modificación de los hábitos. Si yo no sabía cómo estaba la situación antes de la aplicación, ¿cómo pretendo yo conocer el resultado que obtuve si llegué de un escenario a un escenario B? Entonces es importante que desde las primeras fases tomemos en cuenta la evaluación. Muy bien. Entonces, ¿qué elementos debe incluir un programa nutricional? Bueno, primero vamos a tener un título.
que en realidad el título podemos dejarlo para el final, o sea, para ya cuando lo vayamos a aplicar. No es algo con lo que debemos iniciar. ¿Por qué? Podemos iniciar con una idea, con una propuesta, y al final, cuando hayamos hecho la justificación, cuando hayamos localizado o priorizado los problemas, pues puede ser que este título que teníamos pensado de inicio cambie completamente. Pero bueno, debemos incluir un título, una descripción de la situación actual, la justificación, que es algo que no puede faltar. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué impacto va a tener? ¿Qué importancia tiene? ¿No? La justificación es pieza clara. La localización física del proyecto, ¿en dónde lo voy a aplicar? Voy a ir a una comunidad, voy a ir a una escuela, voy a ir a una asociación, o sea, ¿dónde voy a estar trabajando mi programa? Una población objetivo o meta, esto también es importante. Voy a ir a una escuela que tiene a lo mejor desde el nivel preescolar hasta preparatoria. ¿En qué población voy a estar trabajando? ¿O voy a aplicar a todos los alumnos? Ajá, es necesario definir a quién va dirigido mi proyecto. Contenidos educativos, ¿qué vamos a abordar? ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué voy a trabajar? No puedo yo pretender decir, bueno, voy a hacer un programa de educación nutricional para mujeres embarazadas en periodo de lactancia. Muy bien, ¿y de qué va a tratar? No, pues ahí vamos bien. O sea, voy a llegar, voy a trabajar con ellas, voy a platicar en la primera sesión sobre la importancia de la nutrición en el embarazo y luego ya vamos viendo, ¿no? Que ellas me vayan diciendo o ahí se me va a ir ocurriendo. Eso no lo podemos hacer. Es importante que desde el inicio, desde la planeación, ya tengamos bien definidos cuáles van a ser nuestros contenidos educativos. Y también qué actividades voy a realizar. Tampoco puedo decir, pues igual les pongo algunos cuestionarios, o si trabajo con niños los voy a poner a que dibujen, o a lo mejor les pongo un cuento. No, no es a lo mejor, es qué voy a hacer, ¿no? De hecho, si voy a utilizar material, por ejemplo, hojas, colores, papel, todo eso lo tengo que tener ya contemplado desde el inicio. Determinación de recursos, que es de lo que ya habíamos platicado, y el proceso de evaluación. Todos estos elementos deben formar parte de mi programa nutricional. Entonces, vamos a ir hablando un poquito más a detalle de cada uno de estos. El título del programa, como ya les decía, es la denominación del programa. Es lo que nos va a indicar de qué trata mi programa. Hay que tratar de utilizar títulos cortos, concisos y que resulten atractivos. Si yo de pronto intento utilizar palabras muy rebuscadas o términos muy técnicos o muy científicos, que probablemente sean un buen título para una población de expertos, no resulten atractivos para el lugar en el que yo esté trabajando, la comunidad. Entonces hay que utilizar títulos sencillos que nos digan de qué va a tratar esto que estoy trabajando. La descripción de la situación, bueno, debemos confirmar primero que hay un problema, que existe un problema, y después identificar cuáles son los factores que lo condicionan. ¿Cómo podemos definir ese problema que se está presentando en la comunidad? ¿Y cuál es la prioridad con respecto a otros problemas? Como les decía, puede ser que tengamos coexistiendo obesidad, diabetes, hipertensión, dislipidemias, enfermedad cardíaca, desnutrición, anemia. ¿No? ¿Cuál es la prioridad ahí y cómo puede este problema impactar en el resto de los que se presentan en la población? Y algo que también es importante es identificar dentro de esa población cuáles van a ser mis grupos vulnerables. Grupos vulnerables puedo tener niños, adolescentes, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas. Entonces también es importante que tengamos una identificación de grupos vulnerables. La justificación, como les decía, es una parte primordial de nuestro programa, de nuestro proyecto, porque va a ser la parte, la sección en donde vamos a exponer los motivos que van a fundamentar la aplicación de nuestro proyecto. Y vamos a utilizar dos cuestiones, la razón y el propósito. ¿Por qué y para qué voy a hacer este proyecto?
¿Por qué se hace? Pues el origen de la idea, la necesidad que lo motiva. ¿Y para qué? Pues para identificar fines y objetivos que puedo alcanzar con mi programa. ¿Qué servicios voy a prestar? Ajá, ¿a qué población voy a atender? En la justificación podemos hacer uso, por ejemplo, de datos estadísticos. Hablar de prevalencia, sobrepeso, obesidad, ¿no? O utilizar, no prevalencia, se me fue la palabra, incidencias, riesgos. Entonces, aquí hacemos uso de la estadística. Localización física del proyecto, ya lo hablábamos, determinación del área en donde vamos a ubicar y donde vamos a desarrollar nuestro programa. Entonces, aquí vamos a indicar lugar, zona, sector en el que vamos a estar trabajando. Esto también es importante porque muchas veces tenemos que pedir autorización con autoridades locales. Entonces, es importante que la gente sepa en dónde vamos a estar trabajando para que si después resulta que, oye, están haciendo en tal zona de la comunidad, están dando apoyos, por ejemplo, ¿no? De cierto partido, y eso no se puede. No, entonces nosotros podemos decir, no, nuestra localización es esta y nosotros no tenemos nada que ver con esa zona específica de la comunidad, ¿no? Entonces, sí es bien importante que indiquemos en dónde vamos a estar desarrollando nuestro proyecto. La población objetivo, como ya les decía, pues es la población meta a la que va a ir dirigida la intervención. Ajá. Y no necesariamente, la población meta no necesariamente es la misma de la intervención. Por ejemplo, la población de intervención nutricional pueden ser niños de 5 años, pero en este caso, la población objetivo de nuestro programa van a ser las mamás de esos niños. Porque como ya lo habíamos dicho, es importante que cuando se trabaje temas de nutrición pediátrica o algo que tenga que ver con niños, pues también tengamos un trabajo con papás. Sabemos que los niños no compran los alimentos, no son quienes eligen la preparación, entonces para que realmente podamos tener un cambio en ellos, es necesario que podamos también trabajar o impactar con los papás o con los cuidadores, ¿no? Porque muchas veces los papás ni siquiera son quienes se encargan del cuidado de los niños. Entonces, trabajar con cuidadores. ¿Bien? Los objetivos van a ser los resultados concretos, ¿no? De forma muy concreta de lo que queremos obtener, a lo que queremos llegar, lo que queremos lograr. Los contenidos educativos van a abarcar todos esos mensajes del programa que van a estar relacionados con educación y también van a estar delimitados por prioridades. Tampoco puedo abarcar muchísimos contenidos educativos y tratar de darles, por ejemplo, a los niños todo lo que tiene que ver con alimentación y nutrición, porque probablemente no me da tiempo. Es mucho lo que nos pasa aquí con esta modalidad que estamos trabajando con ustedes. Tenemos 5 clases para trabajar una materia, entonces por más que quisiéramos abarcar muchísima información, necesitamos priorizar, ¿no? ¿Qué es lo más importante que conozcan? ¿No? Y de ahí partir para que ustedes hagan este proceso de autoaprendizaje. Pasa algo similar cuando aplicamos proyectos a nivel comunitario, proyectos de educación nutricional. Las actividades, como les decía, se deben de indicar de manera concreta y precisa, para poder definir qué es lo que quiero hacer, qué actividad voy a realizar en cada una de mis intervenciones, en cada aplicación que haga yo de mi programa, de forma bien precisa. No tener como ahí estar deambulando, ¿no? Porque ahora podemos hacer esto, no, pero mejor hay que cambiarle a esto. Y en cuanto a las metas, estos van a ser los fines que deseamos alcanzar, pero deben ser cuantificables y alcanzables. Entonces, las metas las vamos a poner o las vamos a definir en forma numérica. Entonces, puedo hablar, por ejemplo, de disminución. Si yo estoy haciendo o aplicando un programa de educación alimentaria, puedo hablar de disminución de sobrepeso, obesidad en una población. Entonces, eso me va a permitir tener como medir mi impacto de forma cuantitativa. Empecé con una prevalencia del 60% y en este momento ya 40% de la población es quien tiene sobrepeso y obesidad.
Así es como vamos a definir las metas. Y para la determinación de nuestros recursos, pues sabemos que todos los programas necesitan recursos, ya sea materiales, financieros o humanos. En cuanto al material didáctico, va a estar en función de pues, la capacidad económica que tengamos, ¿no? De la disponibilidad de recursos económicos. Si nosotros tenemos un programa en donde se nos dio una cantidad ilimitada de recursos, puedo comprar materiales didácticos ya elaborados, o sea, puedo comprar carteles del plato, puedo comprar un plato interactivo, puedo comprar incluso réplicas de alimentos, ¿no? Mucho material que me permita o que me facilite la transmisión de conocimiento. Pero si por el contrario yo tengo muy limitados mis recursos y me dieron apenas dinero suficiente para poderme trasladar, pues a lo mejor no voy a utilizar esos recursos y tendré que hacer uso de mi creatividad. Y entonces utilizar hojas recicladas, papeles que tenga por ahí, pedacitos que de pronto sobran de otras actividades para estar haciendo mis alimentos y pegar en el plato. O sea, tengo que determinar con cuánto cuento para poder saber qué tipo de material didáctico voy a utilizar. Y en cuanto a los recursos humanos, pues ya les decía, voy a tener un equipo interdisciplinario, voy a tener diferentes profesiones, o es importante que sepa, voy a tener algún becario, voy a tener algún pasante que me permita como dejarle o pedirle que me ayude con ciertas actividades. Y en cuanto al establecimiento del tiempo y el ritmo del programa, pues también vamos a tratar de precisar cuánto tiempo requiero, cuánto tiempo necesito para poder realizar cada una de mis actividades y a qué ritmo voy a ir llevando mi proyecto para poder cumplir con el plazo estipulado. De inicio, necesitamos indicar cuánto tiempo en total va a durar la implementación de mi programa. Yo voy a hacer un programa de educación alimentaria que va a durar 6 meses. Entonces, tengo que programar, tengo que planear, tengo que organizar todas mis actividades para que yo las pueda realizar en 6 meses. Y eso ya considerando desde el momento en el que yo voy a la comunidad, hago mi diagnóstico, platico con la gente, levanto encuestas, hago estadísticos, determino prioridad. Todo eso se debe de considerar para que nos dé tiempo de cumplir con todas las actividades pactadas o proyectadas desde el inicio. Y después viene la evaluación. Les hablaba de que todos los programas deben tener un proceso de evaluación de resultados. Y esto lo que nos va a permitir es obtener datos sobre cómo cambié, modifiqué, alteré las actitudes y los comportamientos alimentarios. ¿Qué impacto tuve? ¿Qué resultados dio mi proyecto? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Tuvo un impacto negativo? ¿No? A lo mejor yo lo que quería era aumentar el consumo de frutas y verduras y resulta que esta población terminó odiándolas y ahora comen menos de lo que comían antes. Porque puede ser, también hay que tomar en consideración que no todos los proyectos siempre tienen resultados positivos. Entonces hay que considerar mucho, mucho, mucho la parte de la evaluación. Y hablaremos entonces ahora del método centrado en la persona para la promoción de los hábitos. Esto es un poquito más individual, que si bien les digo, en los programas no tendremos oportunidad de tener un trabajo constante de forma individual con cada uno de los participantes, sí hay momentos o hay espacios en los que podemos tener más estos acercamientos, sobre todo cuando identifiquemos que hay personas que son pues que tienen mayor riesgo. Entonces, con este tipo de personas podemos hacer esta cuestión de el método centrado en la persona o cuando ya lo estemos aplicando de forma individual, a lo mejor en nuestro consultorio. Sabemos, es bien sabido ya, que en México una de las principales causas de muerte y de enfermedad
van a estar relacionadas con temas de alimentación y de actividad física. Las tasas de infarto al miocardio, de hipertensión arterial, de diabetes mellitus siguen incrementando día con día. Y todo esto relacionado con el aumento de sobrepeso y obesidad. Cosas que son perfectamente prevenibles siguen aumentando en nuestro país. Entonces, es importantísimo que haya una modificación de los hábitos. Este incremento en las tasas, las prevalencias de obesidad, de sobrepeso y de enfermedades crónicas están muy relacionadas con la altísima disponibilidad y consumo de alimentos que son altos en grasas, en azúcares, y la prevalencia de sedentarismo. Hoy en día es mínima la población que realiza actividades, ¿no? Ya sea por falta de tiempo, ¿no? Que es como de lo que más escuchamos. No tengo tiempo porque tengo muchas actividades en el trabajo, o no tengo un espacio para poder realizar esta actividad física, o diferentes. Hay muchos como pretextos, razones que la gente utiliza para llevar este estilo de vida sedentario. Pero justo esto es lo que ha ocasionado que entonces tengamos mayores prevalencias de obesidad y sobrepeso y complicaciones adversas. Entonces, cuando tenemos un país con este panorama, sabemos que la adopción de conductas que reduzcan el riesgo de presentar enfermedades es una meta que todos los profesionales de la salud debemos de tener y a la cual debemos de contribuir. Hay muchas estrategias gubernamentales que están encaminadas a promover conductas saludables, ¿no? Como la práctica de la actividad física, el consumo de agua natural, frutas y verduras, cereales enteros, pero sabemos que todavía hay mucho trabajo por hacer, que hay muchas conductas en la población que tienen que ser modificadas. Una de las estrategias que se han utilizado para promover la adopción de conductas saludables ha sido justamente la diseminación de la información científica, todo lo que está relacionado con la nutrición. Entonces, se plantea en términos de alfabetismo nutricional. ¿Qué quiere decir este término? Pues es justamente esta parte de la educación nutricional, acercar los conocimientos científicos a la población para que tengan entonces ellos el conocimiento y con base en eso hagan la elección de sus alimentos. Los programas, las campañas que buscan difundir el conocimiento van a estar basados en el supuesto de que las personas ignoran los efectos de la alimentación en la salud. Entonces, la conclusión lógica es que una vez que conozcan estos efectos, van a cambiar sus conductas, van a modificar sus conductas. Entonces, se busca que la población memorice la información. Pero aquí vienen dos preguntas importantes. Es cierto que la población, que las personas no conocen las opciones saludables. Es real que la gente no sabe qué tipo de alimentos son más saludables con relación a otros. Y será real que contar con conocimientos nos va a llevar a la modificación de hábitos. Y yo se los pregunto aquí a ustedes como futuros nutriólogos, como profesionales de la salud, como personas que estudian nutrición. Contar con conocimientos científicos sobre beneficios, ¿realmente los hace a ustedes o los ha hecho modificar sus hábitos? ¿O hay hábitos que no han modificado aún contar con estos conocimientos? Yo diría que sí, ¿no? Yo diría que todos tenemos algún hábito que no hemos podido modificar o que no hemos querido modificar, aun cuando tenemos estos conocimientos. Entonces, se afirma que la mayoría de la población conoce los mecanismos, más bien, no conoce los mecanismos precisos, ¿no? De cómo ciertos componentes de los alimentos pueden intervenir con el desarrollo de alguna patología. Pero esto no quiere decir que la gente no sepa cuáles son los alimentos benéficos para la salud. Es decir,
Puede ser que una persona no conozca exactamente el efecto que tiene la glucosa en el desarrollo de la diabetes mellitus. No sabe fisiológicamente o fisiopatológicamente cómo pasa que una persona que come azúcares añadidos, que come todo el tiempo galletas, pasteles, chocolates, puede desarrollar diabetes. Pero también es cierto que esa persona sabe que el consumo de frutas y verduras de forma regular puede tener un efecto positivo. Aún cuando la gente conozca el efecto benéfico de los alimentos, la mayoría de las personas no consumen ni los alimentos recomendados ni las cantidades sugeridas. Nos vamos a topar con muchas personas que dicen, yo como verduras. Bueno, ¿y qué comes de verduras? Pues ayer me comí una ensalada que tenía un poquito de lechuga, y con eso nos referimos a un pedacito de lechuga, y 2 rebanaditas de jitomate, y si bien nos va, unas rebanadas de pepino. Cuando nosotros le decimos a la gente que una porción de lechuga son 3 tazas, una porción de jitomate es un jitomate entero, y una porción de pepino es medio pepino, nos damos cuenta de que estamos consumiendo una cantidad muy limitada. Entonces, la mayoría de las personas no elige estos alimentos o no los elige en una cantidad adecuada. Y también es considerable que muchas personas no están motivadas a realizar cambios en su conducta, aun cuando saben que su conducta no es saludable. Ajá. De las personas que sí se encuentran motivadas, el porcentaje que logra realizar un cambio es muy bajo, y todavía más bajo quien logra conservar este cambio a lo largo del tiempo. Entonces, en la educación nutricional convencional se hace mucho énfasis en las funciones fisiológicas de los alimentos, en la función de los nutrimentos en el organismo, pero los usos emocionales, la parte social, la parte cultural es muchas veces ignorada. Entonces, para que nosotros podamos realmente tener un cambio, realmente tener un impacto positivo, tendríamos que hacer uso, se recomienda hacer uso de la entrevista motivacional. ¿Y qué es entonces la entrevista motivacional? Se trata de un estilo de entrevista dirigido a entender qué es eso que impulsa a las personas a querer modificar un cambio y a mantener ese cambio a lo largo del tiempo. Y esto lo vamos a hacer mediante una colaboración terapéutica. En una situación ideal, nuestro paciente nos va a conducir eh, a poder identificar cuáles serían las metas de nuestro cambio. En una situación, les digo, ideal, hipotética. En la mayoría de los casos, debemos hacer una exploración mucho más profunda, y somos nosotros los profesionales de la salud quienes conducimos a los pacientes. Entonces, la entrevista motivacional es una forma de ayudar a las personas a poder reconocer cuáles son sus motivaciones y a poder actuar en función de sus problemas actuales, ¿no? Entonces, la entrevista motivacional no es un cuestionario en donde nosotros le hacemos preguntas definidas, ¿no? ¿Cuántas horas duermes al día? ¿Cuántas comidas haces? ¿Qué comes? ¿Cuánta agua tomas? ¿Cuánto tiempo vas al gimnasio? No es así, ¿no? Es una forma en donde nosotros como nutriólogos vamos planteando nuevas preguntas que le ayudan a entender por qué realiza esa conducta y por qué no ha logrado cambiar o realizar el cambio que desea. Por ejemplo, bueno, platícame, entonces todos los días tomas refresco por la tarde. ¿Cómo te hace sentir el consumo de refresco? Entonces, no le estoy diciendo el refresco tiene un impacto negativo en la salud porque puede provocar diabetes. Y no le pregunto eso, sino, ¿qué sientes tú cuando tomas refresco? ¿Qué sensación viene? ¿Es algo positivo? ¿Esta sensación positiva dura a lo largo del día? ¿O después viene alguna otra sensación negativa? ¿En algún momento tienes culpa? ¿En algún momento te arrepientes?
Cuando incrementa esta necesidad, es un poco más ir guiando al paciente para que él vaya haciendo como una especie de reflexión sobre estas conductas que tiene y que esto le pueda dar como herramientas para poder cambiar. Y el término de colaboración terapéutica se va a referir a que el profesional no va a actuar en forma prescriptiva, directiva, ¿no? No le va a decir al paciente qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, en qué momento lo tiene que hacer. Más bien va a escuchar atentamente, ¿no? Vamos a tener una escucha activa y en función de eso vamos a ayudar a reflexionar sobre qué opciones tiene nuestro paciente para poder solucionar el problema y que entonces él decida cuál de todas las opciones que tiene es la más congruente para sus aspiraciones. No dejemos ya un poquito de lado esta conducta prescriptiva, es decir, vas a comer 5 veces al día en estos horarios y esto que te estoy diciendo. Y así te vas a curar o así vas a mejorar tu enfermedad o así vas a estar más saludable. Démosle entonces la oportunidad al paciente de reflexionar y que él pueda identificar cuáles son sus opciones sin que nosotros le digamos esas opciones. Entonces, esta entrevista motivacional es un enfoque que está centrado en la persona. Nos concentramos en lo que ella quiere, en lo que ella constituye y todo el contexto que tiene para lograr el cambio. El origen de los problemas, posibles soluciones, solo lo puede encontrar la persona que lo está experimentando. Esta persona tiene un problema porque no deja de comer cosas dulces. Ese es su problema. Pero ¿de dónde parte ese problema? Nosotros podemos creer que es una cuestión de costumbre, que es un hábito, pero solo la persona que lo está viviendo es capaz de determinar el origen y a partir de esto dar posibles soluciones. Entonces, la entrevista motivacional va a pretender que sea más fácil el cambio de las conductas. Establece una relación entre estas formas de cambio y los profesionales. Y aquí algo bien importante, lo que va a predominar es una colaboración entre el paciente y el profesional de salud. Y en el centro de este modelo se encuentra el reconocimiento de que las conductas de los individuos tienen una motivación y por lo tanto el cambio de conductas también debe tener esta motivación, pero solo el paciente puede identificar cuál es su motivación y entonces proponer canales o caminos para poder modificar. Y centrarse en la conducta no va a ser sinónimo de moralizarla, es decir, que yo me centre en una conducta no quiere decir que yo diga que eso está bien o que está mal, sino que me voy a centrar en ella para tratar de entender en qué contexto se da y poder identificar límites y posibilidades de cambio. Entonces, es muy importante que nosotros todos los días, en la consulta, en el trabajo comunitario, en la nutrición deportiva, todo lo que implica la educación nutricional, nos enfoquemos en la entrevista motivacional y en el cambio como individual, ¿no? En el modelo centrado en la persona. Les digo, cuando nosotros trabajamos o aplicamos un proyecto a nivel colectivo, a nivel comunitario, resulta un poquito más complicado hacer estas intervenciones individuales. Pero es importante que recordemos que cada una de las personas que está ahí formando parte de nuestro proyecto, formando parte de nuestro programa, es un individuo con problemáticas particulares y con posibilidades individuales. Muy bien. Bueno, pues con esto terminaríamos entonces nuestra clase de educación nutricional. Nuestra siguiente sesión es la evaluación, justamente, el examen. Entonces, yo estoy pendiente a través del correo electrónico para cualquier duda, cualquier comentario que tengan durante esta semana. Les voy a pedir que lean los artículos que vienen en la sesión del día de hoy, la sesión 4.
que revisen muy bien esa información, que revisen las presentaciones que también ya en este momento deben de tener en su correo electrónico para poder contestar de manera correcta el examen, que es un examen bastante sencillo. Estoy pendiente de cualquier duda y les voy a pedir también que si hay alguna actividad, alguna tareita de las que hayamos dejado que no subieron al portal o que no enviaron, la envíen en esta semana antes del viernes para que pueda ser considerada. Obviamente no la voy a considerar con un 10 de calificación por el desfase en el tiempo, pero para que esto no afecte su calificación. Muy bien. Entonces, pues bueno, estoy pendiente de cualquier cosa por el correo. Les deseo que tengan un excelente fin de módulo y pues que les vaya muy bien en lo que resta de la carrera.